Tienes que venir a hablar con él si esta cosa que nos mandaste al justificativo. Para cerrar el tema de enfermedades, no es una enfermedad propiamente tal, sino que es cómo el sistema inmune enfrenta las enfermedades infecciosas. En el fondo, esto es más que nada casi como un resumen. Porque el sistema inmune que nosotros hemos visto cómo funciona, lo hemos visto en realidad frente a las enfermedades infecciosas, a los microorganismos patógenos que nos pueden afectar. Por lo tanto, va a ser como un resumen de lo que ya hemos visto, con algunas cosas más específicas. Lo que sí, les voy a pedir disculpas, porque me di cuenta que traje un borrador anterior, no el final. Así que el que suba después, cuando lo suba, va a ser el final, el que le hice ya como corresponde. Así que este va a ser algunas cosas distintas con el que voy a subir, pero en el fondo no es por mí. Ya. Bueno, lo que vamos a curar, contenido de la clase. Ya. ¿Cómo vamos a clasificar enfermedades infecciosas? Primero, por el agente etiológico es lo más habitual. Lo vamos a clasificar y esa es la clasificación también que nosotros tenemos y que hemos visto, recuerden, en cómo trabajan con los receptores, etcétera, del sistema inmunológico. Vamos a tener virus, bacterias, hongos, parásitos y actualmente priones. ¿Ya? Que son todas las, bueno, ya actualmente hay algo más también que no son los priones, pero todavía está hecho en... Tenemos características de los virus, son muy pequeños obviamente, son... A ver, las bacterias, hongos y parásitos son organismos celulares. Virus, priones,
son entes biológicos, porque no funcionan como que podríamos decir como las células. Los virus, ¿no es cierto?, tienen solamente carga genética y una envoltura proteica. ¿Ya? Los priones son proteínas. Entonces, pero que tienen una cierta funcionalidad inmune. Ahora, como hemos visto en las clases anteriores, a cada uno de los microorganismos que nosotros vamos a enfrentar y que están detallados en la tabla, el sistema inmune le va a oponer una cierta respuesta. Entonces, si tenemos con los virus vamos a tener anticuerpos, pero los anticuerpos con los virus realizan su acción neutralizadora. No hacen obsolización, sino que, por ejemplo, que es lo que hacen normalmente con bacterias, parásitos, etc., sino que van a hacer neutralización. Con los virus vamos a tener la activación principalmente de interferón. De hecho, se descubrió el interferón y toda la familia siguiente en infecciones virales. En las bacterias vamos a tener células fagocíticas, vamos a tener anticuerpos y complementos, porque aquí es donde van a estar actuando todos los componentes del sistema inmune que hemos visto anteriormente. En hongos y parásitos también, pero van a participar células que van a producir destrucción de células más grandes, de organismos pluricelulares, como pueden ser los parásitos, por ejemplo. ¿Ya? Lo importante también que vamos a tener que tener en cuenta para considerar las enfermedades infecciosas, van a ser las vías de transmisión y puertas de entrada por donde van a entrar los microorganismos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, recuerden que forma parte del sistema innato toda nuestra protección externa, que son las paredes, o sea, la piel y las mucosas. Pero tenemos lugares por donde nos contactamos con el medio ambiente. Y es por esos lugares donde van a entrar estos microorganismos. Vamos a tener la vía respiratoria, vamos a tener fecal oral, en realidad el sistema es oral fecal, siguiendo desde la boca hasta el ano, todo el sistema digestivo. Parenteral, directo por alguna situación, ¿no es cierto?, hacia lo que es inocular algún microorganismo al sistema sanguíneo directamente por un vector, que normalmente puede ser un vector biológico, como puede ser un mosquito, como puede ser la bichuca, por ejemplo. Contacto directo, que es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el contacto humano, cuando nos contagiamos de resfrío, de lepra, tuberculosis, etc. Y vertical es de la madre al hijo, ya sea en el embarazo propiamente tal o por la lactancia. ¿Ya? Entonces, todas esas vías de transmisión estamos expuestos a alguna situación de, bueno, hay falta, podríamos también tener por heridas, que es cuando se rompe, ¿no es cierto?, la continuidad de la piel y hay una exposición de nuestro interior, podríamos decir. Y de tal forma que podemos estar expuestos a ingresos de microorganismos por cortes, heridas, etc. ¿Ya? Pero estas serían las vías de transmisión y puertas de entrada principal para los microorganismos y es por lo cual nosotros estamos en contacto directamente, permanentemente. ¿Y qué? Es una enfermedad causada por una bacteria. No sé si ¿Impétigo? sí. Ah, es cuando le dan Sí, a lo los vamos a niñitos. nombrar más adelante. ¿Ah? A los niñitos por lo general les Por lo da. general sí, normalmente se da a los niños como todas las infecciones Que le dicen enfermedad de esas mano, pero es una pie, infección. o sea, mano, cara, algo así. Sí, ahí lo vamos a meter, más que lo vamos a ver después. ¿Ya? Etiología de patogénesis molecular. Bueno, recuerden que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra bacteria y tiene ciertas estructuras. Esa estructura va a permitir
tener ¿Se recuerdan el año pasado de microbiología? No sé por qué no lo dudé nunca. ¿Cuáles son las estructuras que tiene la bacteria? ¿Qué estructura tiene una bacteria? ¿Quién me puede decir? Una pared de péptido glicano. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Tú qué crees? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ser? ¿Ya? ¿Qué más? Sé que me estás hablando, pero no te escucho nada. Ah, porque sale ahí. ¿De qué es la casa? ¿Qué otra estructura? Ya, ¿y qué relación tiene la bacteria con nosotros en general? No, relaciones, no relación de ese tipo, sino que de enfermedades, de infecciones, no relación normal. Pero ¿qué relaciones o cómo las bacterias son antihumanos? No. ¿No fueron parte de la segregación bacteriana en contra de los humanos? No, también tocó que un vago que se metió en otra para poder no tener que trabajar. Tener comida gratis. No. Tenemos, es como. Recuerden que las bacterias y los virus en general lo que están haciendo es sobreviviendo. Ellos para sobrevivir necesitan alimentarse, necesitan abrigo, necesitan protegerse. ¿Y dónde lo van a hacer? Necesitan otras células para hacerlo, los virus sobre todo. Casi. ¿Ya? Entonces, los microorganismos, en este caso las bacterias, han evolucionado y atacan ciertas células en base a qué. ¿Qué es lo que reconocen que entre las bacterias y las células humanas que hacen que las bacterias puedan atacar? ¿Ah? Cuando hay un cambio. Eso es una como una agravante, pero no es la relación principal. Pero ¿cómo reconocen las bacterias a las células que tienen que incorporar, o que pueden atacar, o que pueden adosarse, o que sí? Y lo vimos en toda esta primera parte del cerebro. Casi no. Es porque tienen receptores. Las bacterias reconocen receptores. ¿Qué son los receptores? Son estructuras normalmente proteicas que van a estar
en la superficie celular. Y los bacterias van a reconocer esos receptores y se van a unir a la célula, se van a adosar y van a empezar a hacer su acción. Y nosotros hemos desarrollado nuestras defensas también desarrollando que esos receptores den la alerta si también llega algún microorganismo. Pero las bacterias buscan sobrevivir. Y para sobrevivir necesitan, ¿no es cierto?, adosarse a alguna célula. Animal, como podemos ser nosotros, puede ser vegetal, etc. O puede ser ambiental. Si son ambientales, se quedan, así como estaba Matías haciendo fotosíntesis, se quedan también tomando el sol, tomando agüita de la playa, o se quedan en un volcán, etc. Pero buscan cómo sobrevivir. Entonces, aquellas bacterias que necesitan entrar a lo que llamamos nosotros infectar células, tanto animales como vegetales, van a tener ciertas características que les van a permitir atacar a estas células. ¿Ya? Ahora, esas características son, desde el punto de vista de las bacterias, son de sobrevivencia. Desde el punto de vista nuestro, son factores de virulencia. ¿Por qué? Porque mientras son factores que van a permitir que nos puedan atacar, que nos puedan infectar, que nos puedan enfermar. Entonces, desde el punto de vista nuestro, son factores de virulencia. Y mientras más factores de virulencia tengan, la patogenicidad que va a tener ese microorganismo va a ser mayor. ¿Y cuáles son esos factores? Como les dije, van a ser todos aquellos desarrollos, estructuras que pueda tener la célula, la bacteria, que le permitan provocar una infección. Si empezamos a ver desde la unión, va a tener sustancias que van a permitir adosarse a la célula, que le llaman adhesinas. Van a tener sustancias que van a producir, que le van a permitir invadir células, las invasinas. Van a tener estructuras que le van a permitir moverse, el flagelo, que le va a permitir moverse y llegar a la célula. Van a poder moverse cerca de la célula, como las fimbrias. Van a tener mecanismos para comunicarse con otras células, con otras bacterias, como el virus. Van a tener estructuras que van a protegerlos del sistema inmune, como la cápsula. Van a producir sustancias que pueden provocar problemas que van a ayudar a atacar las células que están como poniéndole defensa en el sistema innato, ¿no es cierto? O van a producir daño en un sector más lejano, que van a ser las toxinas. Van a tener sustancias como las toxinas, que pueden secretarlas al medio ambiente, o pueden ser parte de su estructura, como el lipopolisacárido. En fin, ya vamos a tener sustancias que van a formar cuando se unen, como el biofilm, que es una comunidad bacteriana que hace que dentro de su entorno, en esta comunidad, estén protegidas del sistema inmune y del ambiente. En fin, todas esas capacidades, todo eso que generan para su sobrevivencia, son las que nosotros llamamos factores de virulencia. ¿Ok? Y mientras más tenga, más patógena va a ser una bacteria. Ahora, ya hemos visto la respuesta innata, ya manejan, ya la conocen. Ya que la respuesta inmune, ¿no es cierto?, va a ser un reconocimiento molecular de PAMS. ¿Qué es lo que eran los PAMS? ¿Qué? ¿Y qué significa eso? Pero ¿qué cosa significa? ¿Qué parte que yo puedo? Porque todo eso, claro, es un nombre rimbombante que le ponen, pero en el fondo, ¿qué es lo que es? Del patógeno. ¿Qué es lo que debería ser? Es un patrón, ¿no es cierto? Patrón, pero ¿qué es lo que vendría a ser el PAMS dentro de lo que es el sistema inmune?
el antígeno. Los PAM son los antígenos, son patrones moleculares y que van a ser antígenos a los cuales va a responder el sistema inmune. ¿Ya? Vamos a tener los receptores, los PRS, ¿no es cierto? Que son los receptores que van a reconocer los microorganismos. Tenemos distintos tipos de receptores que ya los vimos, ya los conocen, y que van a reconocer específicamente un tipo de patógeno. Vamos a tener, ahora recuerden que la respuesta se produce con los receptores a nivel extracelular normalmente, pero llevan una señal intracelular. Entonces el receptor reacciona y provoca una reacción intracelular que es lo que se llama señalización. Y esa señalización lo que busca es crear sustancias que van a provocar el efecto que se busca, ya sea crear más citoquina, por ejemplo, cuando se busca una señalización mayor, o proteínas específicas si se busca una proliferación clonal, es decir, que aumente el número de individuos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener la señalización que va a ir desde el receptor, son reacciones en cadena que vamos a tener desde el receptor que está en la superficie de la célula y que va a ir ingresando, llegando al núcleo para provocar la transcripción con los factores de transcripción que van a ser estimulados y va a provocar, ¿no es cierto?, la transcripción de un ADN, RNA mensajero que va a salir posteriormente a los receptores, o sea, a los ribosomas. Todos tienen ribosomas porque es la fábrica de producción de proteínas. Por lo tanto, claro, si están vivos van a producir proteínas. Y el RNA mensajero les dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Citoquinas, van a ser interferón, van a ser más células, etc. Según la información que hayan tomado inicialmente. ¿Ya? Ahora, el inflamasoma NLRP3. Que es un amplificador de la respuesta innata. Nosotros tenemos que dentro de lo que es el macrófago o la célula dendrítica, va a producir la activación de la señalización. Recuerden que nosotros tenemos tres tipos de señales cuando se activa el proceso de por ejemplo. En el fondo es cómo se va a activar y se va a llegar a hacer esta señalización para lograr producir lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se produce? Se necesita mensajeros o una proliferación. Y eso es lo que vamos a tener en la producción final. Entonces, todo esto que nosotros tenemos acá es lo que se produce dentro de la célula para poder llegar a producir los factores de transcripción necesarios para la producción proteica de la estructura que se necesita. Y respecto a la respuesta inmune adaptativa frente a una infección, bueno, ahí lo después. Tenemos, ¿no es cierto?, el complejo de histocompatibilidad mayor, tipo 1 y tipo 2, que nos van a dar la señalización de lo propio, ¿ya? El complejo clase 1, que va a estar relacionado, ¿no es cierto?, con los CD8, y el clase 2, que está más relacionado con los CD4, ¿ya? Y que por lo tanto van a tener funciones distintas, van a tener expresiones distintas en distintas células, van a tener como la forma de activación, el procesamiento, etcétera, porque van a estar con una activación distinta. Lo que buscan es distinto, ¿ya? Y eso va a estar determinado también por los receptores que van a participar en cada una de las activaciones. Acá volvemos a ver, ¿no es cierto?, la polarización de las células de Helfer que se transforman en los subtipos TH1, TH2, TH17, los T reguladores y los TFH, que van a tener distintas funciones. ¿Ya? Unos van a tener funciones citotóxicas, otros van a ser como virales, antivirales, otros van a tener en el concepto general de la respuesta inmune, etc. Los T reguladores que van a controlar la inflamación y por lo tanto el sistema inmune, y en la tolerancia periférica controlando la cantidad de
células autorreactivas, de linfocitos autorreactivos para impedir enfermedades autoinmunes. Tenemos también los anticuerpos que van a reaccionar, ¿cierto?, frente a los microorganismos. Si ya fuimos infectados previamente con los microorganismos, vamos a tener anticuerpos que van a reaccionar mucho más rápido y los van a atacar, y si no, tendríamos que crearlos en el sistema adquirido desde cero. ¿Ya? La estructura general y las funciones que tiene de neutralización, opsonización, activación del complemento. ¿Qué es lo que ADCC? ¿Qué es lo que ADCC? ¿A qué se refiere con ADCC? ¿Qué es lo que es ADCC? Citosidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué? No se escucha. Citosidad celular. Más fuerte. Citosidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Y eso qué significa? No, pero ¿qué significa en español? Eso es lo que significa esa sigla. Sí. Pero ¿qué significa eso en cuanto a los hechos, a los procesos? Hacen referencia en cuanto al mecanismo de acción del anticuerpo. ¿Sí o no? ¿Eso? ¿Qué es lo que significa la sigla? Citosidad celular dependiente de anticuerpos. Cambiamos la A por una P. O sea, P, C, C, C. Patógena. Sí. Recuerden que el sistema inmune tiene como en general dos funciones: combatir los microorganismos patógenos y mantener o eliminar las células dañadas. Cuando nosotros hablamos de los PDCC, estamos hablando de antígenos externos de los microorganismos, citotoxicidad del sistema inmune en contra de elementos patógenos externos. Cuando hablamos de ADCC, estamos hablando de elementos internos. Los anticuerpos marcan las células que estén dañadas o que estén infectadas intracelularmente, pero que tengan algún daño, y las presentan con los células NK o macrófagos que van a destruir estas células. Entonces, esos son los tipos de, podríamos decir, antígenos, que son los PDCC, los ACC, uno de patógeno y el otro que es propio. ¿Ya? Los isotipos de inmunoglobulina, que ya también lo conocen, con sus distintas funciones. ¿Cuál es la inmunoglobulina que está con más
que se encuentra más presente en mayor cantidad en el cuerpo. Eso puede dar el porcentaje en el suero. ¿Creo que era el suero? ¿Y el plasma? Entonces, son los corpúsculos, las células. ¿Qué es lo que es el suelo? Vamos de nuevo. Que no son sólidos. ¿Y el plasma? ¿Ah? Entonces, ¿de parte del suelo? Nosotros cuando separamos tenemos dos componentes cuando separamos sangre. Los elementos corpusculares o celulares, y obviamente el tipo celular, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Bueno, eso principalmente. Y los no corpusculares, o sea, o no celulares, que normalmente pueden ser proteínas, sistema de complemento, puede ser el sistema de coagulación, elementos de coagulación, factores de coagulación, puede ser albúmina, proteína en general, anticuerpos, y agua. Dos elementos. ¿Y qué diferencia entonces tenemos entre suelo y plasma? Si tú me dices que ambos son elementos no corpusculares. Sí, a nivel físico podría ser la densidad de cada uno, porque el suelo es menos. ¿El suelo es qué? Menos denso. Menos denso. ¿Y por qué podría ser menos denso? Ahí no lo sé. Pero cuando se hace el examen, se separa el suelo de los campos, se supone que es más denso que el resto. No sé si... ¿Separamos solo de plasma? Sí, no sé qué es. Tú deberías saberlo de fisiología. Otras cosas difíciles, pero eso no. Nosotros cuando separamos la sangre que está circulando en nuestras venas, en nuestro vaso sanguíneo, podemos separarlo en dos partes, las partes celulares, que lo vamos a ver como un botón rojo, un concentrado rojo oscuro, en el fondo del tubo, normalmente por centrífugo de peso, que van a estar el glóbulo rojo, glóbulo blanco. Aquí. ¿Ya? Y arriba vamos a tener un líquido. Y ese líquido puede ser plasma o puede ser suelo. ¿Quieren diferenciar? El suelo, el plasma es todos los componentes, todos. El suelo son todos los componentes menos los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una muestra sin anticoagulante, esa muestra coagula, forma una red con el coágulo. Entonces se consumen todos los factores de coagulación. Ese es el suelo. El plasma, tú tomas una muestra con anticoagulantes, por lo tanto tienes el plasma tal como está en el interior, tal como está en la sangre, en nuestra piel. Entonces el plasma tiene todo, incluidos los factores de coagulación. Esa es la diferencia. Los factores de coagulación se refieren a los trombocitos. ¿A los qué? Los trombocitos a los alcalinos. No, factores de coagulación. Los factores de coagulación son los componentes proteicos de la cascada de coagulación. Factor, bueno, no es solo, pero el 1, 2, el 3, 4, 5, 6, 7, el 8, el 9, el 10, el 11, 12, 13. Y que así como se activa el complemento, se activa la de coagulación. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes, normalmente se van activando del 13 para abajo. Cuando tú tienes una muestra coagulada, es porque se activó el factor de coagulación, hicieron un coágulo, y por lo tanto se consumieron esos factores. Entonces tienes suero. Pero cuando tienes plasma,
tú tienes todo. Entonces, si tú en el laboratorio vas a tomar una muestra para hacer un examen de coagulación, tú tienes que tomarlo con anticoagulante, porque quieres ver cómo están los factores de coagulación. Si tú lo tomas sin anticoagulante, se van a consumir, no va a haber ninguno. ¿Ya? Entonces, en la imagen que veíamos anteriormente decía el porcentaje de las inmunoglobulinas en suero, ¿ya? Que en el fondo es la sangre, pero que, como les decía, cuando se trabaja en el laboratorio podemos tener plasma o suero. Pero en el cuerpo, ¿cómo es la distribución de inmunoglobulinas en el organismo, en el cuerpo completo? Porque lo que tenemos en la circulación es obviamente aquello que va a estar en circulación porque se necesita que circule. Vamos a tener mayoritariamente IgG. Pero cuando si hablamos del cuerpo en general, ¿cuál es la inmunoglobulina que más se va a producir? ¿Cuál sería? ¿Ya? Entonces nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, todos los linfocitos como tienen IgD, sería lo mayor, lo que más grande tiene. ¿Ya? ¿Y la mucosa? Ay, tenemos harta mucosa, entonces mucho Sí, yo le hago este ejercicio para que vean que, porque siempre se habla sobre el porcentaje mayor y siempre es la IgG, después la IgG, pero siempre eso es el suero. Pero nosotros vamos a tener fuera del suero la hemoglobina con su función específica. Entonces no quiero que se queden con la idea de que son ese y que no hay más, no. Estas son pocas en el suero porque sus funciones se notan más. Si nosotros tomamos una muestra de, no sé, saliva o alguna otra secreción, si tomamos una muestra de saliva y buscamos anticuerpos, vamos a ver que el 90 y tanto % es IgA. Y muy pocas son de otro tipo. Si nosotros tomamos linfocitos maduros pero no activos en el vaso, por ejemplo, o en un ganglio, antes que el linfocito B, NAIF, que se llama, ¿ya? Y hacemos una cuantificación, vamos a ver que la mayor parte de inmunoglobulinas son IgM o IgD, no hay IgG. Entonces, a eso voy con ese ejercicio. ¿Ya? No se queden con la idea de que normalmente esto es sérico, ¿ya? Pero en el cuerpo nosotros tenemos distribuidas, las inmunoglobulinas son 5 porque se distribuyen las funciones y se distribuyen en todo el organismo. ¿Ya? Y segundo, que ustedes hagan un estudio o el análisis es la inmunoglobulina que van a encontrar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad? ¿Cómo creen ustedes que podemos detectar las enfermedades infecciosas? ¿De qué manera? Aparte de ver al paciente enfermo tirado en el suelo, qué sé yo, ¿cómo nosotros podemos detectar y determinar qué enfermedad o qué microorganismo es el que está actuando? Sí, pero por eso digo, sin ver al paciente, sí, aparte de ver al paciente cómo está y con todo, aparte de eso. ¿Sí? ¿Cómo? Porque tú puedes decir, parece que esto porque tiene esto y esto. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Con la toma de muestra? ¿Solo toma de muestra? No. Sí, el examen físico es lo que nos va a guiar, pero eso yo digo aparte de eso. Por eso ya dijo toma de sangre, pero solamente toma de sangre. Con la análisis del paciente, cuando tú le preguntas al paciente cuáles son los síntomas que tenía. ¿Ya? ¿Y eso con qué sacamos por eso? Para saber más o menos orientarnos cómo estuvo el último tiempo y cómo se encuentra, de cuándo empezó ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Y cuál es el estado Pero para eso no entonces, necesitamos tomar sangre. No, para eso solamente hacer la análisis del paciente, preguntas desde Ya, pero tú cuándo me tiene decías que síntomas. la toma de sangre, pero entonces no nos sirve. No, o sea, lo primero que tengo que hacer es preguntar al paciente de cuándo tiene los síntomas ¿Ya? y
cuáles son, y ahí ver, aparte de los síntomas, ver los signos que tiene el paciente, hacer lo que es la parte de ocultación, la parte, digamos, depende de lo que siente la persona. Si tiene un problema respiratorio, si es un ¿Siente problema... pena? Ay, no, nunca tanto. No, los problemas respiratorios, si tiene problemas respiratorios, le preguntas en base a lo que una serie de Ya. preguntas. ¿Usted? ¿Sí? ¿Qué están comentando? Es por todo el lóbulo El tema blanco. de los objetivos de la ¿Para qué? ¿Para ver quién? Más fuerte. Se puede determinar si nivel positivo, negativo, positivo, todas estas cuestiones. Y también hay que ver niveles de lóbulo blanco, avanzado en el sangre. Ahí uno puede determinar también con una fotografía. ¿Y cómo nosotros podemos determinar cuál es la enfermedad infecciosa? Muchos saben. Exactamente. No, Nosotros tenemos En la dos formas parte de visual. determinar, tres formas de determinar una patología. De poder confirmarlo o determinar la patología. Uno, por el daño que pueda estar sufriendo algún órgano, o la piel o lo que corresponda. Entonces, y ese daño nosotros lo vamos a catalogar como un síntoma, un signo, que vamos a ver que, no sé, la piel, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tiene una marca específica, como lo que se ve en el lupus, como una autoinmunidad. Podemos ver que tienen algunas, se ven como llagas, o puede haber a lo mejor algún tipo de chancro, alguna herida de algún tipo que nosotros podemos ver, por ejemplo. Vamos a poder determinar también la presencia de un microorganismo. Para eso podemos usar los cultivos, como está muy bien decía. También podemos determinar la presencia de anticuerpos. ¿Y qué nos van a indicar los anticuerpos? ¿Y qué anticuerpos? No. es lo que tiene. No tanto. Podemos llegar a eso, pero no por ahora no. ¿Sí? ¿Nada? Recuerden que nosotros podemos determinar la presencia de anticuerpos y podemos determinar infección reciente o infección antigua. Esa es la pregunta. ¿Cómo? Claro, podría ser. por el conteo de inmunoglobulinas. ¿De qué? Por el conteo de inmunoglobulinas. ¿De cuáles? ¿De todas? ¿De qué? Porque son 5 a la final de la pata. No, 5. Sí, pero son distintos. Por eso, recuerda, son 5, pero tienen distintas concentraciones en distintas partes. Nosotros lo que vamos a hacer habitualmente es medir la concentración en el suelo. ¿Ya? Si nosotros medimos la concentración en el suelo, ¿qué es lo que vamos a medir principalmente? ¿Y qué más? Inmunoglobulina. Yo dije inmunoglobulina. La ¿La podemos medir la A? dentro de los Nosotros vamos a medir, y para ver alguna infección, vamos a medir IgG e IgM. IgM nos va a determinar una infección reciente, incluso actual. IgG nos va a indicar una infección antigua. ¿Ya? IgM actual y que Exacto. Esto lo voy a explicar. se me La primera que se produce como respuesta es la IgM. ¿Y por qué se produce la IgM primero como respuesta? porque es como la primera, como la... Sí, pero ¿por qué se produce esta primero? ¿Por
qué? Ya sabemos que la IgM es la primera que se produce y que si nosotros la vemos en el suero en alta cantidad es porque teníamos una infección reciente. ¿Por qué esa primero y no otra? Porque es menos específica. No, se produce específico. Porque de ahí para entender eso tipo de cosas ya está. Ya que estamos para que ¿Sale tuya mientras preparamos esto? Pero eso, el cuerpo humano es muy eficiente. Como tiene IgM, pero IgM tiene monómeros. Pero es más fácil también generar esos mismos monómeros y después unirlos en un pentámero que están generando el resto. Entonces la primera reacción va a ser con IgM, porque es más fácil, es más rápido la respuesta. Después se forman el IgG. Son las dos respuestas inmunes que generan. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer mediciones de eso. Para eso vamos a tener distintos tipos de exámenes. Podemos tener exámenes de laboratorio, exámenes de imagenología, biopsias, etc. ¿Ya? Entonces, según el tipo de infección, según dónde esté, según es lo que nosotros vamos a tomar. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Ya que hay ese algoritmo, ¿qué es lo que es un algoritmo? el algoritmo se supone, tengo entendido, es como una tabla que dependiendo de los resultados de las cosas que se miran en esa tabla se determina si es algo o es otra cosa. No necesariamente una tabla. Bueno, pero ¿Por qué cuando hablamos de la red social nos dicen el algoritmo mandó esto? ¿Es una tabla? es binario. ¿Ah? Es binario ahí, son números, pero sí los binarios. Pero el sistema es el mismo, por eso digo, el proceso de lo que significa algoritmo. Que puedes hacerlo como en lenguaje binario o en idioma español, en idioma inglés, matemático, lo como tú quieras. Pero, ¿qué es el algoritmo? Ahora, ¿nosotros podemos presentarlo como tabla? Sí. Pero no es una tabla. Y cuando uno ve lo mismo, al final después te recomienda algo similar. Ya, pero ¿y esto cómo qué podría ser? Entonces, ¿qué vendría a ser un algoritmo? ¿La continuidad de algo anterior? ¿Cómo? ¿La continuidad de algo anterior? ¿Aquí? La continuidad de algo anterior. La continuidad de algo anterior. Sí. Podría ser, pero no tan así. Pero podría ser, ¿ah? Porque tiene una cierta. Pero solo por ser último y no. El algoritmo es un procedimiento de toma de decisiones, de determinación de algo. Las redes sociales determinan, como decía, que si ya viste algo, entonces a ti te interesa eso, entonces mandemos más. Es una decisión, una toma de decisión. Cuando nosotros hablamos aquí de algoritmo diagnóstico, es una elección del método. Según etapa, nosotros vamos a tener una situación que vamos a ir analizando según, y eso nosotros vamos a determinar qué hacemos para poder determinar qué es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, eso es un algoritmo, un procedimiento con toma de decisión. Lo que sea. ¿Ya? Pero no necesariamente continuidad, por eso. ¿Ya? Pero normalmente a lo que hacemos, porque esto no hay continuidad, tú tomas una decisión, pero no porque venga algo que ya pasó y tú tomas una decisión en base a lo que se sabe. En el algoritmo de lo que se habla, ¿no es cierto?, de las redes sociales, sí, ahí hay una experiencia previa. El algoritmo, ¿no es cierto?, el sistema toma lo que tú has visto y toma la decisión de mandarte más porque se supone que es lo que te gusta. ¿Ya? Acá nosotros vamos a tomar un esquema de desarrollo de procedimiento en base a las decisiones que se van a tomar, dependiendo de dónde esté. ¿Ya? ¿Por qué nosotros, si está en incubación, en fase aguda, convalescencia o en una infección crónica, vamos a tener distintos estudios? ¿Por qué no podemos tomar los mismos
estudio si es el mismo, por ejemplo, la misma bacteria. Acá vamos a tener la misma bacteria en cada una de estas etapas. ¿Por qué tendríamos que hacer distintos estudios? Porque ahí existe entre medio un tratamiento. Estamos haciendo en el estudio, no en el tratamiento. Porque Porque estamos viendo la misma bacteria, todavía no hemos visto el tratamiento, pero es la misma bacteria la que nos va a provocar una enfermedad. Pero ¿por qué tendríamos que tomar distintos exámenes dependiendo de dónde esté? Depende del daño. O sea, lo que no hace menos daño no importa, y lo que no hace más daño es así. Es que el mismo microorganismo, pero al principio todavía no está generando daño, se está como esparciendo. ¿Ya? Luego ya después pasa como a colonizar, infectar y cosas así, pero todavía el sistema inmune está como ¿Y combatiendo. cómo se llama eso? Todo ese proceso que usted me nombraste del microorganismo. respuesta inmunológica. No. No es la respuesta inmunológica, porque me está nombrando cómo se desarrolla el microorganismo. No como está respondiendo el cuerpo. Esto forma parte de, pero ¿cómo se llama? Depende cómo evolucione depende cómo evolucione el microorganismo. Pero ¿por qué va a depender de la evolución si es el mismo microorganismo? O sea, si yo aquí voy a tener el microorganismo A, microorganismo A, microorganismo A y microorganismo A. Es lo que decía la Sacha, no es lo mismo que tomarlo como dicen días, semanas, que tomarlo en meses. ¿Por qué? Por Si la es el mismo. expansión. ¿Por qué Porque yo no se puedo va hacer el expandiendo. mismo examen para determinar el mismo microorganismo? O sea, si yo digo, Matías, quiero ver a Matías, yo sé que lo voy a determinar, sé cómo es. Va a ser lo mismo si está ahí, si está acá, si está allá, si está afuera. Pero ¿por qué voy a tener que tomar distintos exámenes para poder verlo? Si es lo Porque mismo. no es expandido, porque no se, ¿Ah? porque no es expandido. Pero O sea, el no- microorganismo es el mismo. Sí, pero no ha el daño es diferente a medida del tiempo. Y me entraría mejor el primer día mejor me vendería la tierra que tengo, pero si pasan varios días y tengo sexo, mejor que me vean la sangre. ¿Por qué no la vendería? Mejor te llevamos al cementerio el tipo. Sí, porque ¿Qué más hay a hacer? bueno, me hacen los dos. Es en el hijo de Claro, ahí vamos evolucionando, vamos a hacer un cultivo de la herida, después vamos a hacer un cultivo de la sangre y después vamos a hacer una autopsia. ¿Cómo te llamas? ¿Contaminar? Sí. Tiramos al agua, al mar, y si hay alimento. Pero eso no es muy contaminante. No, porque en lo que llevas de arriba hasta abajo ya te comieron todo. Pero mi sangre, o sea, mis huesos son petróleo y ese petróleo de ¿No? Tú cuando llegas abajo tu cuerpo está pensando en nada. Es lo más ecológico. Porque cuando decimos del polvo venimos al polvo vamos, ya nosotros venimos del mar, deberíamos ir al mar. Ya. Nosotros vamos a tener distintas etapas y vamos a tener en cada una de las etapas distintas concentraciones de microorganismos. Y vamos a tener algunos que pueden ser intercelulares. Por lo tanto, vamos a tener que ver el examen que sea el adecuado para poder ver esa concentración, como muy bien lo estaban diciendo. Pero además, tenemos exámenes que nos permiten ver el daño que está reduciendo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a alguien le interesa imagenología? ¿Van a hacer algún examen ustedes en el cual puedan ver un microorganismo? ¿Sí? En el que puedan decir, aquí hay un estafilococo. ¿No? ¿Sí? No, pero microorganismo. Porque parásito. Con el Helicobacter pylori cuando se está haciendo la endoscopia. Sí, pero no es. Tampoco se ve el microorganismo. En imagenología, endoscopía, no van a ver el microorganismo, pero van a ver el daño que produce. Entonces ustedes pueden hacer una radiografía de tórax y van a ver, no
cierto? Los nódulos, van a ver las cadenas, van a ver todo lo que se pueda producir, no sé, una tuberculosis o alguna cosa. Cuando hagan una, van a ver en un hígado, van a ver la masa que se puede estar, ¿no es cierto?, formando por una infección, bueno, por un tumor o alguna cosa, pero hablando de infecciones, etc. Y van a diferenciar, van a decir, no, esto es una infección porque no es opaco, porque no sé, la forma en que lo hablan según lo que sea. ¿Ya? Entonces, pero van a tener que verlo según la etapa en la que esté, porque obviamente cualquier microorganismo va a entrar primero por vía respiratoria o vía digestiva y después se puede ir al órgano. Entonces, según cómo vaya pasando. Como decía Lino, por ejemplo, con los parásitos. Si tú te enfermas de Ascaris, tú te contaminas con Ascaris, tú el Ascaris lo puedes ver. Cuando te comiste el huevo, que va a eclosionar en el estómago y te va a salir una larva. Y esa larva va a conocer el mundo, como le digo yo. Se va a atravesar el intestino, ¿cierto? Todo, y por la vía sanguínea se va a ir al pulmón, se va a pasear por el pulmón, después se va a asomar, tú lo vas a devolver, y él se va a asomar ahí, va a mirar, no quiero salir, y se va a devolver por el esófago hasta el intestino. Y ahí se vuelve a fijar en el intestino ya adulto. Y ese tú lo puedes ver en distintas etapas. Incluso a veces ustedes lo van a ver, ¿alguien le gusta oftalmología? Cuando hacen un fondo rojo también pueden ver el Ascaris pasando por el ojo. ¿Ya? Cuando es largo. Entonces, porque hace un paseo enorme. Entonces ustedes van a poder determinarlo según el examen, según la ubicación. Y eso va a depender del examen. Por eso que tenemos distintos tipos de examen según la etapa que pueda estar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a detectar en esa etapa? Y muchas veces nosotros podemos buscar el anticuerpo, o sea, el parásito, o sea, el microorganismo mismo, que esté ahí dando vuelta. ¿Ya? Eso es un examen directo. Podemos pesquisar el anticuerpo que haya contra ese microorganismo. Eso es indirecto. Podemos pesquisar el daño, como estábamos viendo, por ejemplo, con la genología, el daño que provoca. ¿Ya? Entonces, los exámenes van a detectar distintas cosas según lo que se produce. ¿Ya? Y ahí vamos a poder tener exámenes de laboratorio, de imagen, podemos tener de oftalmología, ¿no es cierto?, fondo de ojos, y también pasan por el etc. ¿Ya? De piel, biopsias. La piel, te van a hacer una biopsia de la piel para ver qué es lo que es, si sarna, letra, qué sí. Bueno, el ELISA, viendo ya exámenes, vamos a tener distintos tipos de exámenes. Normalmente van a ser de laboratorio, porque son como los exámenes directos de la pesquisa del organismo. Tenemos ELISA, diagnóstico molecular. El ELISA es un examen inmunológico, pero en general nosotros vamos a tener exámenes inmunológicos. ¿A qué le llamamos examen de base inmunológica? Van a ser exámenes que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos buscar el antígeno, vamos a utilizar un anticuerpo conocido contra ese antígeno, y si hay una reacción positiva, nosotros vamos a decir que está el antígeno. Si nosotros vamos a buscar un anticuerpo, vamos a poner el antígeno nosotros, y si hay una reacción positiva, vamos a decir que está el anticuerpo. ¿Okay? Pero si nosotros hacemos una reacción antígeno-anticuerpo, ¿la podemos ver? ¿Podemos verla? ¿Aquí? ¿La puedes ver? ¿No? Por lo tanto, para nosotros poder visualizar que se produjo esa reacción, y nosotros decir, sí, está presente este microorganismo, sí, está presente el anticuerpo, etc., tenemos que visualizar. Y por eso nosotros le vamos a poner un visualizador a esa técnica. Y según ese visualizador, es como se va a llamar la técnica. Si es una enzima que va a cambiar el sustrato de color, vamos a tener una ELISA. Si le ponemos, por ejemplo, partículas como una partícula de látex, una partícula inerte, nosotros vamos a tener una aglutinación por partículas de látex. Si nosotros le ponemos al anticuerpo o al antígeno que nosotros le estamos poniendo, le adosamos un marcador
fluorescente, vamos a tener inmunofluorescencia. Y así. Nosotros podemos, según el visualizador que le coloquemos, vamos a tener el nombre de la técnica. Pero la base es inmunológica, la unión antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, la mayoría de las técnicas se van a basar, de laboratorio, se van a basar en este concepto. Porque nosotros vamos a tener que colocar en una placa, en algún lugar, que puede ser una placa de lisa, que puede ser una placa de pocillo redondo, de pocillo plano, puede ser una lámina en portaobjeto, puede ser un tubo, puede ser muchas cosas que se puede usar como base. ¿Ya? Nosotros vamos a colocar lo inverso de lo que andamos buscando. Si nosotros buscamos antígeno, vamos a poner un anticuerpo. Si nosotros buscamos anticuerpo, vamos a poner un antígeno. Aquí, el complementario, exactamente. Y después vamos a colocar el suero o paciente del paciente. ¿Ya? La muestra del paciente. ¿Qué es lo que andamos buscando? Puede ser antígeno o puede ser anticuerpo. Entonces se va a incubar y va a reaccionar con lo que está en el pocillo, digamos. ¿Ya? Y se van a unir. Después se le echa el conjugado. Ese conjugado es otro anticuerpo contra el anticuerpo que nosotros estamos ocupando. Entonces hacemos como en este caso el tipo sangre. ¿Ya? Venga. Nosotros vamos a tener en un soporte, vamos a tener el antígeno conocido, o vamos a tener un anticuerpo, según lo que estemos buscando, ¿cierto? Si nosotros andamos buscando el anticuerpo, vamos a poner el antígeno. Entonces, si está presente en la muestra del paciente, se va a unir aquí el anticuerpo. Si está unido el paciente, o sea, si nosotros buscamos el antígeno y está presente, se va a unir aquí. ¿Ya? Luego, dentro de la técnica, nosotros le vamos a poner otro anticuerpo. Un anticuerpo contra las facciones que se de acá y un anticuerpo contra este antígeno. Por este sándwich. ¿Ya? Y este segundo anticuerpo es el que está marcado con algo. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que se llama conjugado. Conjugado es esto, el anticuerpo marcado con algo, de tal forma de que nosotros podamos visualizarlo. Luego, cuando veamos inmunoterapia, vamos a utilizar un conjugado que va a ser como un anticuerpo con algo, por ejemplo, o un medicamento con algo, que va a ir unido para atacar o formar algo inmune. ¿Ya? Pero conjugado es un anticuerpo con algo. Como les digo, si es una enzima, en el caso que estamos viendo de la ELISA, esto es una enzima que va a cambiar un sustrato de un color, lo va a cambiar a otro color. Nosotros vamos a ver eso y podemos ver la concentración. ¿Ya? Si esto es fluorescente, nosotros vamos a ver una placa y vamos a ver que está presente, si hay una reacción. ¿Ya? Si hay una aglutinación, la aglutinación nosotros no la vamos a ver con un soporte como esto que está fijo en una lámina, en un pocillo, qué sé yo, sino que vamos a tener células o látex, partículas de látex, que puede tener, por ejemplo, el antígeno puesto aquí, se van a unir los anticuerpos, y estos anticuerpos lo que hacen es que van a unir dos tipos de látex. Y así se nos va a ir formando como una aglutinación, una red de látex, y eso lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, las técnicas inmunológicas nos van a servir para todo eso. Se usa como base en ELISA, pero podemos utilizar neferometría, rubidimetría, podemos usar aglutinación, podemos hacer precipitación, podemos hacer inmunofluorescencia, podemos hacer citología de flujo, podemos hacer un montón de cosas. ¿Ya? Y todas van a ser con el mismo principio. Lo único que va a cambiar es el visualizador, obviamente con la tecnología para esa técnica. ¿Ok? ¿Y? El bolso ya se tiene.
El diagnóstico molecular. Diagnóstico molecular significa que nosotros vamos a ver, obviamente, a nivel molecular. Es decir, cuando se habla molecular normalmente se habla a nivel genético. ¿Ya? Eso es lo que se habla cuando se dice biología molecular, diagnóstico molecular. ¿Ya? Porque con el ELISA también estamos viendo moléculas, pero se habla normalmente de lo que es genético a nivel molecular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Principalmente tenemos exámenes de secuenciación y la PCR. ¿Ubican la PCR? ¿Saben lo que es la PCR? ¿Cómo? Muy bien. Pero no es eso. Por eso lo pregunto. Porque la PCR nosotros la tenemos como el examen de laboratorio, que es la proteína C reactiva. Es una técnica de aglutinación que busca precisamente, bueno, puede ser nefrología, pero busca lo que es la proteína C reactiva que se libera, ¿no es cierto?, como fase aguda, como un elemento de fase aguda en la inflamación. Esto, la PCR, es una reacción, es una técnica de biología molecular, que es reacción en cadena de la polimerasa. Sigla en inglés. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es que se toma una hebra, se toma el DNA nuclear y se una cierta proporción y se amplifica, se duplica y se replica, se duplica y se amplifica esa porción. De tal forma que si nosotros tenemos en la muestra una hebra, después de varios ciclos podamos tener, no sé, 1200 hebras. Y con eso nosotros podemos medir eso. ¿Ya? Entonces nosotros podemos tener, para decir que hay un, normalmente se usa la frase con virus, está el virus presente, nosotros hacemos esa técnica y nos amplifica y podemos después hacer la determinación y vamos a decir si está presente. ¿Ya? Es como que como el ejemplo que le puse recién, si nosotros queremos ver esta Matías, nosotros no sabemos si está dentro de la universidad. ¿Ya? Porque anda por todas partes, molestando a todo el mundo. Entonces, lo que hacemos para poder identificarlo y saber que está, no sé si sea tan buena idea, pero es lo que podríamos hacer con la PCR, es multiplicarlo. Y tener unos 1000 Matías acá en la universidad. Entonces, si nosotros hacemos eso y nos asomamos, sí, mira, aquí, Matías estaba acá porque anda por él. ¿Ya? Eso es lo que es la PCR. ¿Ya? Sí, yo sé que ese ejemplo es medio tenebroso, pero... ¿Ya? Pero esa es la idea de nuestra PCR. Y va a tener 3 fases: desnaturación, hibridación y extensión. La desnaturación es cuando la hebra del DNA la separa. Luego van a venir la polimerasa, por eso reacción de la polimerasa, y que mediante unión de primer en un sitio específico va a extender con la DNA polimerasa, va a producir nuevas células. Y vamos a sumar y aumentar a los Matías. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos con esto? La PCR es una técnica de amplificación. No nos dice qué microorganismo está. No nos dice de quién es esa hebra. Después tenemos que hacer una técnica. Puede ser electroforesis, puede ser Western blot, puede ser cualquier otra técnica. Pero no nos dice qué microorganismo está. ¿Ya? Solamente nos va a decir que hay lo que está, lo amplificó. Nada más. ¿Ya? Dentro de eso vamos a tener la RT-PCR. La RT, ¿por qué? Es RT, es por virus que tienen RNA. Porque la PCR está hecha para desnaturar hebras de ADN. Pero si nosotros tenemos virus que son base RNA, no los va a poder ver. Entonces lo que se hace es que un paso previo se hace reaccionar con una transcriptasa reversa, de tal forma de que el RNA de ese virus se transforme en DNA. Y ahí permitimos y pasamos todo este proceso. Y la secuenciación es para ver cómo está la secuencia de nucleótidos y versus genoma. Ese es lo molecular, a nivel genético, lo que vamos a buscar. Obviamente, como les decía recién, tenemos otros exámenes que nos van a permitir ver lesiones, que nos van a poder demostrar a lo mejor el paso del microorganismo o del agente.
Las imágenes nos van a ser muy útiles para ver cavernas, por ejemplo, situaciones respiratorias, para poder ver nódulos, para poder ver megaesófagos en chagas, por ejemplo, para ver situaciones de ese tipo, que son alteraciones orgánicas que se producen por el microorganismo. ¿Ya? En oftalmología menos posibilidades de ver, pero también podemos ver daño. Podemos ver un espacio, por ejemplo, o un parásito por el ojo. Pueden ver también alguna infección, pueden ver alguna situación específica dentro del ojo El VIH se que ve. se vayan dando. No, Sí, se ven exudados algodonosos. no. La presencia de exudados algodonosos te da el indicio de que el paciente tiene VIH. Pero no. En la cámara posterior del globo ocular, cuando hace el fondo de ojo. Ya, pero ¿qué es lo que vas a encontrar ahí? Se ven como si fuesen como unas pequeñas nubecitas. ¿Pero qué es lo que es eso? No sé, ¿Por qué lo que se ve es eso? no lo cacho, pero sé que se ve así, pero estuve viendo eso. Porque eso es lo que tú tienes que ver. El VIH como tal no lo puedes ver, pero sí No. vas a ver algunas consecuencias de algunas cosas. Y eso lo puedes determinar. ¿Ya? Pero el microorganismo como tal, No, no. ¿Ya? Pero sí la consecuencia. Por eso digo, en ojo y en imagenología, lo que normalmente van a encontrar, a menos que sea un parásito grande, un gusano grande, es el daño que provoca, las consecuencias, no el microorganismo. ¿Ya? En cambio, en el laboratorio sí pueden pesquisar el microorganismo. Por eso que aparecen estas técnicas acá, porque son la búsqueda del microorganismo. ¿Ya? Pero también se las pueden encontrar. Y eso es lo que tienen que saber. Principalmente tienen que saber. Por eso se supone que a la imagen les hacen anatomía y después anatomía topográfica y anatomía comparada. Porque tienen que identificar lo que es normal de lo que no es normal. Llamarle la atención. Lo mismo en oftalmología, tienen que ver un ojo normal y un ojo patológico. O sea, primero identificar lo normal y después, y lo biológico, porque hay variaciones biológicas, y después identificar lo anormal, ¿ya? Porque también forman parte de la posibilidad de diagnóstico. Y el tratamiento, recuerden, es específico. Antibióticos para bacterias, antivirales para virus, antiparasitarios para parásitos, antifúngicos para hongos, antimatías para materia, lo que son específicos. ¿Ya? Ahí, y según lo que quieran usar. Ustedes saben, hay medicamentos que son bactericidas y bacteriostáticos. Si ven los dermatidas, los bactericidas son los que lo matan. Los bacteriostáticos son los que lo castran, lo que impiden su reproducción. ¿Ya? Ahí ustedes eligen cuál usan con esto. Ahora, los antibióticos, en el caso de bacterias, tienen distintos mecanismos de acción y van a estar según la estructura bacteriana, que van a actuar sobre la pared celular, sobre la membrana plasmática, sobre la replicación del ADN o en la síntesis proteica. Van a inhibir el proceso de esa etapa y de tal forma de que la bacteria no pueda seguir replicándose o la van a destruir. Si atacan la pared celular y la membrana plasmática, así como el complemento, y la rompen, van a provocar lisis, la destrucción, y por lo tanto van a ser bactericidas. Pero si atacan la síntesis proteica o el ADN e impiden la replicación, van a ser bacteriostáticos porque no se va a poder multiplicar. ¿Ya? Y ahí es donde viene la resistencia. Y la resistencia antimicrobiana viene por distintos mecanismos: inactivación enzimática, reducción de permeabilidad, modificación del blanco, bombonas de flujo y transferencia horizontal. Todo donde lo que va a necesitar para poder movilizarse. Las enzimas, porque normalmente son enzimas que van a destruir o hacer algo contra el microorganismo, pero lo inactivan. La permeabilidad, de tal forma de que el microorganismo, o sea, el antibiótico, no penetre la célula para hacer su acción. Modificación del blanco, cambian la estructura.
Por lo tanto, el antibiótico ya no sirve. ¿Por qué? Porque tiene otro blanco de acción. La bomba de flujo. Para entrar a la célula normalmente van a tener que ser con bomba. No va a poder, no es una simple gradiente. Entonces, cambiando todo eso, el microorganismo se protege. Y lo más importante es la transferencia horizontal. Es que se cuentan uno al otro lo que, oye, te mandan información con el pili sexual, ¿no es cierto? Y los plasmids transmiten información. Una cosa lo que hacen ustedes en las pruebas cuando se mandan una información el uno al otro, es lo que hacen las bacterias. Pero las bacterias son más efectivas para comunicarse. Y lo que está actualmente, que son las terapias biológicas e inmunomodulación, que esto vamos a ver un poco más adelante. Tenemos anticuerpos monoclonales, inhibidores de citoquinas, inmunización pasiva, vacunas terapéuticas de interferón y fagoterapia. Todo eso es lo que tenían que haber puesto también en alguna pregunta que había de la prueba. ¿Cuáles eran los tratamientos convencionales? Corticoides, cosas por el estilo, y los biológicos teníamos estos que podíamos nombrar, el interferón, los anticuerpos monoclonales, etc. ¿Ya? El tipo de vacuna y eso. ¿Ya? Eso, no sé, ¿alguna duda, pregunta, consulta? En esta presentación hay dos casos clínicos. Espero sus respuestas hasta el domingo. De esos casos clínicos. Porque soy el sábado. ¿Da? Bueno, me estás desafiando. Es un desafío.